Hola, bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. Hace una semana, un altísimo asesor de la Casa Blanca, del Consejo de Seguridad Nacional, junto con el embajador Story, que es el embajador ante el gobierno de Guaidó, el asesor de la Casa Blanca es Juan González, de origen colombiano, por un lado, pero que también es el que maneja el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y el representante del Departamento de Estado para Secuestrados, se reunieron con Nicolás Maduro, se reunieron con Jorge Rodríguez y con la alta cúpula del gobierno venezolano. No le avisaron a nadie, no le dijeron a nadie nada. Es más, a Juan Guaidó lo llamaron cuando ya estaban en Caracas. Oiga, ¿sabe qué? Además, para contarle, vamos a ir a ver a Maduro. ¿Cómo? Al gobierno colombiano no le dijeron nada. Y una política que hemos construido juntos de aislamiento del gobierno de Maduro, porque es un gobierno tirano, porque es un gobierno violador de derechos humanos, porque es un gobierno corrupto, porque es un gobierno que le entregó su país a la guerrilla, a los narcotraficantes, donde está metido Irán, donde está metido Rusia. En plena guerra de Ucrania, se abraza Juan González con Maduro. El mismo Juan González, por cierto, que en enero, febrero y marzo del año pasado había ido a Honduras, a Guatemala y a El Salvador a decirles: ustedes son gobiernos corruptos, ustedes son gobiernos violadores de derechos humanos, y se abraza con el más corrupto y el más violador presidente, ni siquiera es presidente, mafioso a cargo de un país, que es Nicolás Maduro. Pues bien, esta sorpresa que tenemos aún hoy, a pesar de la muy buena reunión del presidente Duque con Biden, y hablaremos de ello, tiene hoy a mucha gente como diciendo: ¿esto para dónde va? ¿Cuál es? O sea, es la reunión de Biden con Duque para dónde va la relación. ¿Es el señor cartajuanero con...? No sabemos. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a contestar esta pregunta. El primero es Eddie Acevedo. Eddie Acevedo es un amigo de mucho tiempo. Él fue staffer de una gran amiga de Colombia, de Iliana Ross, quien se retiró ya hace poquito del sur de la Florida, de origen cubano. Trabajó en la AID con Mark Green durante la administración de Trump, pero también fue ahorita está trabajando en el Wilson Center, un centro de pensamiento, como segundo del señor Mark Green, como asesor especial del señor Mark Green. Y obviamente un ya viejo conocido de ustedes, Antonio de la Cruz, quien hace parte de otro centro de pensamiento en Washington, CSIS, una persona que tiene su propio centro de pensamiento, muy metido en todos los temas de Venezuela. Eddie y Antonio, muy buenas tardes. Un placer, Pacho. Gracias por la invitación. Gracias, Pacho y Eddie, por estar juntos. Les voy a hacer la misma pregunta para que podamos tener un diálogo y no sea una entrevista. Esa visita de cartajuanero Juan González, ¿a qué se debe? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pueden ustedes explicarle a alguien qué significa esa visita, por qué se dio y qué se puede sacar de ella? Si quiere, empecemos contigo, Antonio. ¿Qué ha pasado? Fíjate, ese fin de semana, la administración Biden ya estaba en la posición de suspender los crudos que compran de Rusia. Pero antes evaluaron cómo evitar el impacto de sacar del mercado los crudos que se estaban comprando en Rusia. Aquí meto a Europa, porque la acción originalmente estaba pensado entre Europa y Estados Unidos, la Unión Europea. Y eso equivaldría a sacar del mercado 4.500.000 barriles, que son los que se consumen. Y eso tiene un impacto directo dentro del costo del barril, que venía subiendo aceleradamente. Y por cierto, ese domingo el Brent, que es el marcador europeo, llegó a tocar los $140 el barril, y el WTI, que era el de los Estados Unidos, 132. Entonces, ¿qué ocurre? En ese escenario se pusieron a buscar qué opciones tenían para aminorar ese impacto, y se les ocurrió en una idea, yo la llamo disruptiva por no llamarla loca, que
En Venezuela, supuestamente el país de las mayores reservas del mundo, podría llenar ese vacío. Igual lo hicieron con Irán, igualaron Irán y Arabia Saudita, porque estaban buscando cómo aminorar ese impacto. Pero esto está acompañado porque alguien tuvo que haber puesto en esa mesa que Venezuela era una posibilidad, y eso está acompañado con Chevron. Chevron ha venido sosteniendo que él no puede seguir aguantando las sanciones o la licencia que él tiene para hacer solamente mantenimiento a las instalaciones de Venezuela. Y por lo tanto, en ese momento Chevron dice, en Venezuela hay una gran oportunidad y podemos producir, llegar a producir, no dijo el tiempo, 850,000 barriles día en las asociaciones que ellos están con PDVSA. Entonces, aquí se unen todos estos elementos y resulta que montan una misión secreta, por eso que no le dicen a nadie, y el New York Times la revienta, y es ahí donde se les descuadra todo, porque lo que fueron básicamente a ver las capacidades que si Venezuela estaba disponible como un suplidor confiable para la seguridad energética hemisférica. Ok. Y por eso van allá. Déjame, yo quisiera ver la visión de Eddie. Eddie, tú tienes tremenda experiencia siendo el staff, digamos, la mano derecha de Liliana Ross, que era una congresista muy metida en el tema de América Latina y en el tema de política exterior. Obviamente la AID, que es uno de los instrumentos de política exterior, ahora en el Wilson Center, ¿qué lectura le das tú a esta visita de estos altísimos funcionarios del gobierno americano a donde Maduro? Bueno, Pacho, yo creo que hay una confusión tremenda en términos de este viaje. Confusión porque originalmente, como estaba reportado en la prensa, el viaje era tenía 3 metas. Uno, para tratar de coger a algunos de los presos políticos sueltos. 2, para pedirle a Maduro de que regresar a la mesa de negociación. Y 3, para hablar sobre petróleo. Ahora, la Casa Blanca ayer dijo que en términos del petróleo eso no era discutido y que eso no lo van a discutir con Maduro. Entonces, ahora hay 2 reportes que sí lo hablaron y no lo hablaron. Entonces, al fin del día hay mucha confusión. Pero déjame decirte esto. Yo he hablado con muchos amigos venezolanos que están dentro de Venezuela en los últimos días. Y yo le he preguntado a ellos qué piensan de este viaje. Y lo que ellos me dicen es que se sienten abandonados. Se sienten totalmente decepcionados. Porque cualquier cosa que se haga para darle más oxígeno a este régimen en Caracas no es bueno para la democracia de Venezuela y no es bueno para un hemisferio de libertad. Entonces, ahora hay otro problema, que es Maduro soltó 2 presos políticos. Maduro había dicho que estaba listo a regresar a la mesa de negociaciones. Entonces, ahora, ¿qué hace la Casa Blanca? ¿Cómo van a responder? Si le van a dar unas concesiones o no. Para mí, esta situación es, como decimos en inglés, lose-lose, perder y perder. ¿Por qué? Porque número uno, si Maduro hace lo que dijo que iba a hacer, ahora es posible que la administración le dé ciertas concesiones que no son buenas para los Estados Unidos y para la democracia en Venezuela. Y número dos, si Maduro, una de las cosas que yo no entiendo sobre esta situación es que al fin de año, PDVSA es un sistema corrupto, es un sistema que lava dinero para el régimen y no tiene la infraestructura para poder producir suficiente petróleo para ayudarnos aquí en los Estados Unidos. Entonces, sabiendo esa información, en las mejores ideas, ni eso se puede lograr porque PDVSA no tiene esa infraestructura y hay mucho de la gente que trabaja en PDVSA que se han ido. Entonces, para mí es un problema también para el presidente interino Juan Guaidó. La Casa Blanca esta semana todavía no ha dicho, no han confirmado si van a invitar a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio.
Entonces, eso es otra decisión que se espera para ver cómo exactamente van a tomar este tema. Y por fin, si uno analizamos cómo esta semana ha progresado, después de estas reuniones, ahora vimos que Delcy se fue para Turquía para ver el canciller ruso. Entonces, la idea que los Estados Unidos puede quitar a Maduro fuera de ser aliado con Putin es un sueño que no es realístico. Fíjate, precisamente, Antonio, yo vi un trino de Diosdado Cabello muy inteligente, por cierto, donde dice, ¿y para qué vamos a volver a México si ya estamos hablando con el jefe, con Estados Unidos? México, ¿para qué? O sea, es que yo no entiendo la movida por ningún lado y yo quisiera que trataran de explicármela, Antonio. Yo no la entiendo. La verdad sí me parece que fíjate, Pacho, déjame poner algunos elementos ahí. El enemigo en este momento es Putin, ¿okay? Porque es el que amenaza toda la estabilidad del hemisferio occidental, la libertad, la democracia. Y aquí lo que se observa es que todo lo que ayude a aislar a Putin y a no convertirlo en esa fortaleza, porque para mí Ucrania ya le entregaron a Putin, o sea, es cuestión de tiempo. Entonces lo que se busca es que no prosiga hacia los otros países, a los bálticos, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es cómo contengo a Putin y saben que el arma más fuerte es no comprarle el crudo que representó el año pasado y el gas, 180.000 millones de dólares. Si ya yo le tengo las sanciones económicas, el Banco Central, la congeladas las cuentas y toda ella, el aportarle el elemento de no compra por parte de Europa del combustible es realmente un golpe muy fuerte. Hacia eso se apunta. ¿Ok? Y entonces cuando tú pones en la mesa Venezuela, Maduro, los ayatolás, no lo ven en esa misma dimensión, porque creen que es la manera de poder suplir el mercado petrolero. Por eso yo insisto que por ahí. Porque las otras dos, tanto los rehenes soltados en Venezuela como ir a México, fueron unas solicitudes por parte de esta delegación para mostrar una buena voluntad. Sí, pero Juan, pero Antonio. Espérate, déjame terminar, si puedo. Entonces, ¿qué ocurre? Es que sobre eso, sobre los bueno, dime. No, es que lo que yo siento es que cambiaron el discurso. Correcto. No. Por eso te lo estoy diciendo. O sea, ellos lo que hicieron es, vamos a utilizar esto porque se le descubrió la jugada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de mirar a resolver la situación internamente, que es donde están los barriles están aquí en Estados Unidos para poder sustituir eso. Aquí se puede producir a la vuelta de 3 meses 700.000 barriles de los yacimientos no convencionales, pero que no lo permite el ala liberal ambientalista del Partido Demócrata. Y también lo tienen en Canadá. La ministra canadiense se los dijo, aquí están los barriles que ustedes necesitan. Pero tampoco, porque es ir contra esa política que aquí no van a ir contra el ala izquierdista del Partido Demócrata, que es ambientalista. Entonces, y sobre todo John Kerry, que es, ¿verdad?, el zar para el impacto del medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, hoy, la información que manejo es que ya la licencia Chevron está casi aprobada para que vaya a Venezuela a poder. Ellos básicamente están buscando los campos donde ellos están y ver cómo se empieza a aumentar la producción. Boscan y... si Chevron empieza a producir plata, ¿esa plata se queda en Venezuela? ¿Esa plata es de Maduro? Ajá. Aquí lo que están buscando es que eso lo opere Chevron, ¿verdad? Directamente, porque sabemos las dificultades que hay con los operadores venezolanos. Y segundo, que la producción esa la absorba para pago de la deuda, porque el régimen PDVSA le debe a Chevron alrededor de $1.000 billones de dólares, entre la deuda de los 2.000 millones que le prestaron a Chávez y por dividendos a distribuir por la actividad económica en los últimos años. Te puedo hacer una preguntita que tú conoces bien ese tema, Chevron. Le prestaron a Chávez, ¿y quién era el vicepresidente para América Latina y África de Chevron? Tu amigo Ali Moshiri. Sí, yo lo conozco. Y Ali Moshiri ha seguido en esa relación con Maduro y, o sea, el operador de esta gestión es Ali Moshiri. Ali Moshiri con La Rosa, que es el presidente,
de Chevron en Venezuela, Javier Larrosa. Porque, ¿qué ocurre? ¿Y cómo llegan a la Casa Blanca? ¿A través de quién? ¿A través de la Secretaría de Energía? Me falta ese último. Ellos llegan a través, no, porque ellos lo que estaban haciendo es buscando a través de la OFAC, que es la que da la licencia, ¿verdad? Okay. Mostrándole que ellos querían, y a ellos es por ahí, acuérdate que como es licencia, es OFAC con Departamento de Estado. Sí. Entonces, ellos estaban trabajando a esos dos niveles. Y recordemos Pero, que rápidamente, el punto que dijo Antonio es exactamente lo que debemos estar hablando. Ahorita los Estados Unidos importa petróleo más, el número un país que nosotros le compramos petróleo es de Canadá. El número dos país es de México. Y después como número 5 o 6 es Colombia y número 7 o 8 es Ecuador. Entonces, lo que yo no entiendo, Pacho, es en vez de meterse en este problema con Venezuela y con Maduro, ¿por qué no hablar con nuestros aliados en el hemisferio que ya nosotros le compramos petróleo para ver si eso puede ayudar en vez de meterse en este problema? ¿Y por qué crees que no lo hicieron? O sea, tú que conoces bien la política americana, la política interna, Eddie, ¿por qué? Es que ¿por qué ir a Venezuela y cambiar un dictador por otro? Pacho, no entiendo. Todo el mundo en Washington ahorita se está preguntando lo mismo. Si tú ves por el lado bipartidista en el Congreso, los dos partidos han salido mayormente en contra de esta idea de comprarle petróleo a Maduro. Entonces, no se sabe la respuesta de por qué, porque ahorita no tiene mucho sentido que esta es una buena idea. Jalándolo por los cabellos, es una idea que se me ocurre. No, dale, que eso es lo que más me gusta, que tú tienes ahí la capacidad de armar cosas. Yo creo que es destruir lo último que quedaba de la política de Trump. O sea, lo último que queda de todo lo que Trump había hecho en su gestión era precisamente las sanciones a PDVSA. Y con esto destruyen su última acción. O sea, porque si vemos cómo en el sector petrolero Trump iba hacia una política de independencia que se ha logrado y de la producción, la máxima producción alcanzada aquí en los Estados Unidos. Él había apoyado el tubo que viene de Canadá hasta el Golfo. Eso lo pararon inmediatamente tomando la Casa Blanca a Joe Biden, un decreto presidencial. Entonces yo creo que el interinato queda muy herido en esta gestión, a pesar de que juran y perjuran la Casa Blanca que reconocen a Guaidó, las acciones, esta acción que hicieron no parece respetarlo en ese sentido como partner. Y entonces creo que es la última acción que tenía Donald Trump vigente. Déjame, les hago esta misma pregunta a los dos, con dos visiones un poco distintas. Pero ya Maduro les entregó 2 rehenes. ¿Y ahora qué? ¿Quedaron de aquí o no? Quedaron en deuda porque cambiaron el discurso, lo que era de petróleo lo volvieron un tema humanitario. En el tema humanitario ya este señor les suelta 2. ¿Y ahora qué? ¿Qué les va a pedir? ¿Qué paso sigue? Porque ellos están cavando como su propia tumba en ese sentido. El paso que sigue por parte de la administración es entregarle la licencia a Chevron para poder entrar a Venezuela. Entiendo que hasta allá tienen 15 taladros ya conseguidos para ir nuevamente a Venezuela. O sea, eso está caminando muy rápido, Pacho, por el lado. Entonces, todas las empresas americanas de petróleo salen de Rusia y Chevron dice, no, a mí yo saco el mismo petróleo ensangrentado desde Venezuela. ¿Qué se puede hacer contra Chevron? No solamente eso, sino que también se las van a dar a las europeas para decirle, Europa, ve buscando tu petróleo, ya que están las máximas reservas, Repsol, Total, ay, Dios mío, ¿verdad? Vayan buscando su petróleo, porque recordemos un poco, para hacer un símil, cuando pasó la crisis del COVID, todo el mundo tuvo que inventar su vacuna, buscarlo. Entonces aquí hay como esto tiene un alto impacto, lo que Putin hace realmente es un cambio del mundo, de lo que conocíamos como la seguridad mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos viendo necesidades de que tenemos que no depender
de la cadena de suministro de estos países que hoy son amenazas para nosotros. Entonces, es la manera de buscar una seguridad energética donde están. Entonces, le van a dar las licencias también a todas esas empresas. Le van a dar la licencia a Chevron y le van a dar la licencia, son 2 empresas o 3 empresas europeas, ¿no? Sí. Repsol, ¿cuál otra? Eni y Total. Bueno, a esos 3. La italiana y la francesa. Y entonces le van a dar todo el oxígeno a Maduro. O sea, tenemos Maduro para los próximos 60 años gracias a Cartagenero. Tenemos a Maduro 60 años gracias a Cartagenero, pero aquí es donde yo creo que puede cobrar Guaidó. Porque ya que a él lo reconoce, él debiera poner algunas condiciones para que eso ocurriese. O sea, yo creo que aquí es donde le toca al gobierno interino jugar y establecer cómo esta relación, si lo queremos ver, y vamos a ponerlo en otro ejemplo, en una relación matrimonial, y la administración Biden montó cacho, la señora puede poner... Pero, perdóname, tremendos cachos, ¿no? La señora puede poner condiciones para que no siga sucediendo esto, que puede ocurrir, porque yo creo, como lo estableciste anteriormente, si ya se abrió el canal entre Maduro y la administración, ¿para qué van a México? Manejen todo por la administración y busquen esos mecanismos que se necesitan en Venezuela para poder restablecer la democracia nuevamente. Eddie, ¿tú qué crees? Ahora que les entregan 2, cambiaron el discurso, viene la licencia de Chevron. ¿Tú qué has oído de lo que está pasando en Washington y qué crees que puede pasar? Entre otras, tenemos elecciones en noviembre. ¿Cómo puede tener esto efecto en las elecciones de noviembre? ¿Y qué crees que pueda pasar en esta situación tan compleja? Bueno, yo creo que la Casa Blanca se ha puesto en una situación muy difícil. Como vimos, había mucho en el Congreso bipartidista que estaba en contra de esta decisión. Entonces, cualquier cosa que ellos hacen ahora, eso va a tener un impacto fuerte en el Congreso. ¿Por qué eso importa? Porque al fin del día, el apoyo bipartidista en el Congreso sobre Venezuela y sobre Colombia ha sido muy fuerte y eso es lo que puede ayudar para tratar de controlar que esto no se ponga demasiado complicado. Número 2, yo sí me quiero concentrar en el tema de Venezuela. Internamente, yo creo que el presidente interino Juan Guaidó tiene que salir y tiene que hablar sobre su posición, sobre qué es lo que está pasando. Yo creo que el pueblo de Venezuela merece que su liderazgo salga y hable públicamente sobre qué es lo que piensan sobre esta situación, porque al fin del día eso es lo que estamos hablando. ¿A dónde está el pueblo venezolano y cómo ellos se sienten? ¿Y quiénes ellos piensan que son sus amigos y sus enemigos? Yo creo que eso es un tema que siempre se le olvida a mucha gente. Y ahora con el Congreso, es posible que el Congreso en noviembre cambie otra vez y los republicanos estén en control. Y claro, los republicanos tienen un pensamiento un poco diferente sobre el tema de Venezuela. Un poco no, muy diferente. Bueno, los dos partidos se mantienen muy unidos sobre este tema. Hemos visto muchas declaraciones de los dos miembros de los dos partidos en este tema. Pero yo sí creo, para mí, el ojo que yo tengo es para la cumbre. Como se sabe, como vimos cuando tu país, Pacho, cuando Colombia tenía la cumbre en Cartagena, el que es el host es el que hace las invitaciones. Entonces, ¿a quién va a invitar la Casa Blanca del lado de Venezuela? Eso para mí es una gran pregunta que hasta hoy ellos no han dado una respuesta. Ese encuentro de las Américas es en Los Ángeles, ¿cuándo? En junio. En junio. O sea, 3 meses. Yo pienso que al final, como siempre lo hacen, porque es así, invitarán a Juan Guaidó, porque hasta ahora sostienen que reconocen a Juan Guaidó. Bueno, pero déjame te hago una pregunta, Antonio. Tú que además, ¿no es el momento de Juan Guaidó de decir, montemos un gobierno interino, listo? Quiten las sanciones, pero montemos un gobierno interino donde podemos estar la oposición, ustedes
y un tercero en el que nos pongamos de acuerdo, o un tercero que pongan Estados Unidos y Colombia. No sé, están tan mal ahorita Venezuela, sobre todo tan mal la cleptocracia de Maduro, porque todo su dinero está congelado, todo el dinero de ellos está congelado en Rusia. No es el momento de lanzar, de irse con una propuesta súper agresiva, que Estados Unidos finalmente diga, uy, esta es mi salida de este enredo, y se monte con ella. Totalmente de acuerdo. Creo que está el momento, o sea, el más grave por el congelamiento de los fondos que tiene en los bancos rusos, y que es reconocido por el régimen de Maduro, y que además salió pidiéndole que se los liberara, porque le amarró las manos. Todo el dinero que ellos tenían en la banca internacional lo movieron a Rusia pensando en la confiabilidad, y al congelarle las reservas internacionales a Rusia, Rusia dijo, no me puedo quedar sin moneda dura. Obvio. O sea, Rusia no les va a devolver esa platica hasta que no se resuelva esto, quién sabe en cuántos años. Exacto. Entonces, claro, ¿qué ve Maduro? Una gran oportunidad que Estados Unidos le vuelva a dar currency, ¿verdad? Dólares, porque aquí Estados Unidos paga el petróleo cash, adelantado. Tú no compras, eso te paga adelantado. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Una gran oportunidad de poder tener para poder alimentar esa cleptocracia, porque sabemos que eso está mezclado con este negocio. El negocio petrolero hoy es el negocio donde la corrupción es mucho mayor. Entonces, yo sí creo que es una gran oportunidad, por eso digo, en la que Guaidó debe plantear una solución, porque Maduro y la Casa Blanca, que ya tuvieron una relación incestuosa, se puede optar por una solución en la que seamos felices los tres. Sí, pero... Déjeme hacerle una pregunta. Dale, Eddie. Un segundo. Nos tenemos que recordar de un problema que hay. En el tema de Rusia, la táctica, que es una táctica muy buena, es ponerle presión con sanciones de los Estados Unidos y de los europeos, y que eso quiebre lo que está pasando y parar lo que está pasando en Ucrania. En Venezuela no se va a poner ese tipo de presión si seguimos con el jueguito de las negociaciones. Al fin del día, si verdaderamente vamos a negociar esto, Maduro se tiene que sentir esa presión de las sanciones. Y el problema de las sanciones es que las sanciones, uno primero tiene que sancionar a los individuos, a las instituciones, y después tiene que sancionar a esos regímenes que están ayudando a esos individuos y a esas instituciones. Ahora que hay estas sanciones contra Rusia, que siempre ha sido por el lado que va Maduro para escapar las sanciones, ahora es el perfecto tiempo para totalmente ser más agresivo y cerrarle esas cuentas. Entonces, hay una decisión: o le ponemos más presión para que cuando haya negociaciones, él llegue en una posición que está débil, pero si no le ponemos esa presión, entonces no va a ir débil a las negociaciones. Y el problema de eso es que si uno ve, cada vez que hay negociaciones, cada vez que hay los meses después de las negociaciones, ahora queremos volver a las negociaciones, no hay ninguna acción ejecutiva. ¿Por qué? Porque él siendo Maduro, quiere más tiempo y más tiempo y más tiempo. Entonces, para él, el más tiempo que puede durar esto es mejor para él. Y esta confusión que sí vamos a ir, y después Cabello sale y dice, no vamos a ir, ¿para qué vamos a ir? Esto es todo una táctica para que al fin del día ellos pueden parar esas negociaciones, y también la oposición en Venezuela, como decimos, se tiene que poner las pilas para verdaderamente decir qué es lo que ellos quieren. Porque en las últimas negociaciones dijeron que supuestamente iban para las elecciones libres y sacaron acuerdos que no tenían nada que ver con elecciones libres. Entonces, al fin del día, por los dos lados, se tiene que hacer la tarea, pero yo creo que esto es el perfecto ejemplo, el perfecto tiempo, perdón, que ahora que hay una política fuerte contra Putin, es el perfecto momento para darle fuerte contra Maduro. Eddie, tú que conoces muy bien el Congreso porque fuiste parte de eso, pues,
tú ves la respuesta de Bob Menéndez muy fuerte, al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con gran parte del Comité de Relaciones Exteriores. Tú ves la respuesta muy fuerte de Alvio Osiris, que es el comité de la respuesta. Él es el presidente del Comité del Hemisferio Occidental de la Cámara, pero Gregory Meeks no. Gregory Meeks sale defendiendo esta posición y él es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. ¿Qué está pasando ahí con Gregory Meeks y qué interés hay, qué se mueve ahí alrededor de Gregory Meeks? No, Pacho, pero eso no es nada nuevo. Como se sabe, Meeks tiene una posición un poco más diferente sobre Venezuela de la mayor gente en el Congreso, y él era muy buen amigo con Hugo Chávez. Él fue a Caracas cuando Hugo murió. Entonces, eso no es nada nuevo. Pero al fin del día, cuando yo hablo del Congreso, yo no hablo de un miembro o dos miembros. En general, bipartidista, el Congreso está en contra de esas declaraciones. Y el chairman Bob Menéndez del Senado tiene una fuerza, como tú lo sabes muy bien, en términos de este tema. La otra cosa que es para mí muy interesante es que en este viaje no había nadie del Departamento de Estado. Brian Nichols no estaba en este viaje, y yo creo que ahí también hay diferentes pensamientos en términos de qué es lo que piensa el Departamento de Estado y qué es lo que piensa la Casa Blanca. Yo escuché esa versión ahorita que estaba en Miami de una gente que trabaja mucho los círculos de poder en Washington, que decían: esta es una posición de la Casa Blanca y el que está detrás de esto es Jake Sullivan. ¿Será cierto? Y que han mantenido muy al margen al Departamento de Estado. Acabo un poco de amarrar lo que me dijeron allá. ¿Será posible? Y lo que me dicen también es que hay un enfrentamiento sutil, pero cierto, de poder entre NSC, o sea, National Security Council, y Departamento de Estado, y que hay una rivalidad ahí que se cree, pues, que ha venido creciendo y que sigue creciendo en estos momentos. ¿Tú ves eso mismo? Bueno, para ser honesto, siempre, no importa cuál partido está en la Casa Blanca, siempre ha habido esa fricción dentro del Departamento de Estado y la Casa Blanca en términos de relaciones exteriores. Entonces, eso no es nada nuevo. Yo sí creo que esta idea del viaje y todo lo que está pasando, esto es totalmente fuera de la Casa Blanca. Esto no vino del Departamento de Estado. Y bueno, yo no sé si Sullivan puede ser que estaba involucrado en esto. Eso sí que no lo sé, pero sí es claro que esta política viene directamente de la Casa Blanca. ¿Tú qué crees, Antonio? Porque lo otro que también escuchamos, y creo que lo hablamos, es que esto supuestamente había sido el presidente Biden y Jake Sullivan y el mismo Blinken, y eso sí lo hicieron saber muy rápidamente de la administración. ¿No será que querían involucrar al Departamento de Estado? ¿Qué crees tú? ¿De dónde vino esta decisión, Antonio? Cuando se traen al embajador Jimmy Story, está para tratar de mostrar que el Departamento de Estado está involucrado. ¿Okay? Sin embargo, entiendo de que no se involucró directamente al jefe de Jimmy Story. Creo que se manejó. ¿Es Brian Nichols? Sí, lo manejaron por arriba de él. Y creo que lo que he escuchado, y creo que te lo escuché a ti, Pacho, que había sido manejado a través de tu gran amigo que estuvo en Venezuela, de embajador, y que estuvo en Brasil, que se me escapa ahorita el nombre. Tom Shannon. De Tom Shannon. Entiendo que él fue uno de los operadores para involucrar al Departamento de Estado por sus vínculos y sus relaciones que todavía mantiene ahí. Pero yo creo que eso fue calculado. Déjeme hacerle esta pregunta, Eddie, y puedes abstenerte de contestarla porque sé que tú trabajas en un think tank muy importante, pero ¿qué impacto puede tener esto en las elecciones de noviembre? Para los demócratas y para los republicanos. Bueno, Antonio. O Eddie, dale, Eddie. Sí, mira, rápidamente,
cualquier cosa, cualquier política, lo bueno y lo malo, que cualquier Casa Blanca hace en términos de Latinoamérica, siempre va a tener un impacto en la Florida. Va a haber personas que van a apoyar esto y van a decir que esto es una buena idea, y va a haber personas que van a estar en contra. Yo creo que al fin del día la Casa Blanca va a tomar las decisiones que ellos piensan que es mejor, aunque tal vez yo no esté de acuerdo, pero bueno, eso va a ser el pensamiento de ellos. Pero el impacto de la Florida siempre va a estar ahí, y ellos van a aceptar eso en cualquier manera. Pero Sí. la Florida con 2 congresistas más no adquiere mucho más peso hoy en día, y más que ser un swing state, no se vuelve un must have, must carry state. O sea que No, porque si vemos en las últimas elecciones, el presidente Biden ganó la Casa Blanca y perdió la Florida. Antonio, ¿tú qué crees? ¿Que va a tener algún impacto en las elecciones de noviembre esta decisión, y que esto va a tener, esto le va a ayudar a Marco Rubio, esto le va a ayudar a los miembros a la Cámara que están peleando por aumentar sus números en la Florida? Estamos a 8 meses de esa elección, ¿ok? Y sabemos que generalmente esos impactos, si estuviésemos hablando ahorita en octubre, podríamos ver un resultado causa-efecto. Pero estando a 8 meses, va a depender mucho del efecto que esto traiga. Si aquí no logran manejar el impacto en el combustible, en el galón de gasolina, la gente le va a cobrar eso definitivamente a la administración. Y eso no se ve con la solución venezolana, que eso pudiese ocurrir, de que no veamos un galón de gasolina de 4.50 de aquí a noviembre, 4.40. Ese galón se va a seguir manteniendo en esos niveles. Y eso sí va a traerle una consecuencia. En la parte política de lo que fue el caso con Venezuela, lo va a tener muy concentrado en la Florida, y creo que ahí van a perder, como lo hicieron la vez pasada, la Florida, los demócratas. Y entonces ahí los demócratas sí pueden sentirse después de eso con las manos libres, porque ya no les va a importar los últimos 2 años la política hacia una Venezuela, porque saben que ya la pierden. Entonces yo creo que esto va a traer consecuencias tanto para cómo va a actuar después la administración los últimos 2 años, una vez que se vuelva a perder, porque en este momento quieren reconquistar la Florida. El representante que perdieron, que le dolió muchísimo a Joe Biden, porque la representante era muy amiga de él, es muy amiga de él. Déjeme moverme un poquitico a la relación Colombia-Estados Unidos, porque sin duda esto que pasó es como decimos en el fútbol, es un codazo aquí en el ojo a Colombia. O sea, quedamos con el ojo así. Pero pocos días después viene esta visita del presidente Duque con el presidente Biden, y entonces Biden dice, sí, aliado de Colombia, aliado natural de la OTAN, que es una decisión de Estados Unidos. ¿Cómo quedan estas relaciones? 1, y 2, quisiera que me comentaran, Dan Restrepo, quien tenía el cargo de Juan Sebastián González en la Casa Blanca de Obama, de Hemisferio Occidental, dice, miren, es que la relación de Colombia con Estados Unidos siempre ha mejorado y siempre ha sido buena, desde la Casa Blanca, cuando está en la Casa Blanca un demócrata. Dice, con Clinton se hizo el Plan Colombia, con Obama se aprobó el TLC. Se le olvida decir que durante 5 años la Pelosi lo frenó, y solo cuando cambió el Congreso y se volvió republicano aprobaron el TLC de Colombia. Y ahora con Biden esto de la OTAN. ¿Cómo quedan esas relaciones, y qué opina usted de lo que dijo el señor Restrepo? Bueno, Pacho, por fin cogimos esa reunión entre el presidente Duque y el presidente Biden. Era demasiado tarde para esa reunión, pero como se dice, es mejor que pasó, sí, que no hubiera totalmente pasado. De acuerdo. Entonces, yo estoy muy alegre que lo invitaron y que tuvieron esa reunión, y creo que la reunión fue un éxito para ambos lados. Esa designación para Colombia es una buena decisión por el presidente. Es buen merecida para Colombia. Colombia siempre ha sido
un gran aliado para nosotros y eso es otra razón en por qué esa designación se hizo. Y es bueno reconocer la importancia que Colombia hace, pero no solamente en Latinoamérica, pero también en alrededor del mundo. Mucha gente no sabe que Colombia es un miembro aliado global en parte de OTAN. Entonces, hay mucho que dar gracias. Y yo sé que algunas veces siempre estamos criticando, pero en este momento le tenemos que dar gracias a eso lo que está pasando. Ahora, lo que dijo Dan, para mí, yo creo que es importante reconocer que al fin del día, ese éxito que hablamos entre los pueblos de Colombia y los Estados Unidos y la política es porque Colombia tiene mucha ayuda bipartidista. Sí, es verdad que el presidente Clinton comenzó Plan Colombia, después vino el presidente Bush, él mejoró y amplió Plan Colombia y le dio más plata para Plan Colombia. Sí, es verdad que en el término de Obama, por fin se puso de acuerdo el libre tratado de comercio, pero fue el presidente Bush que comenzó ese esfuerzo y como tú dijiste, los demócratas que estaban controlando la Cámara la había parado esa ley y tuvo que cambiar la Cámara hacia el lado republicano para que por fin se pudiera hacer. También en los años de Trump, cuando yo y el embajador Green estábamos ahí, como tú sabes, trabajando contigo, nosotros le dimos bilateralmente más 75 millones de dólares más hacia Colombia, bilateral. Eso era algo que nunca hubiera pasado en el pasado. Y también en el término de asistencia humanitaria, cuando nosotros llegamos a AID, Colombia y el resto de la región no había recibido ni un centavo de ayuda humanitaria para ayudar sobre la situación con los venezolanos y nosotros comenzamos esto. Cuando el primer dinero que fue en abril de 2018. A mí nunca se me olvida porque cuando yo entré en AID, la primera reunión que yo tuve con el embajador Green, le dije, ok, jefe, ¿cuál es mi primera tarea? Y él me dice, ve y soluciona este problema con la ayuda militar hacia Venezuela. Entonces, eso fue del día número 1, la prioridad para nosotros. Y cuando comenzamos, que como dije, comenzamos sin cero, cuando nos fuimos, habíamos dado 1.2 billones de dólares para la ayuda humanitaria dentro de Venezuela, a Colombia y al resto de la región. Entonces, yo creo que el éxito de los 200 años de esta relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos es de dar gracias a esa ayuda bipartidista por el lado ejecutivo en la Casa Blanca y también por el lado del Congreso. Como tú sabes, Pacho, mucho de esto dinero, mucho de esto se tiene que pasar en el Congreso. Algunas veces no es fácil, pero ese tipo de ayuda bilateral desde el Congreso de los Estados Unidos es la mayor razón por ese éxito en la relación de los ambos países. Bueno, y una última pregunta para Antonio. Esto que pasó con Venezuela, pues genera un desconcierto en toda la región porque finalmente Brasil, inclusive Chile, Perú, que hayan cambiado política, pues, pero Colombia, Canadá, Holanda, la Unión Europea, el Caribe, están metidos Pacho, en esta política. No te olvides del Caribe y el Petrocaribe. Claro. No, pero yo me refiero al aislamiento que había de Venezuela. Era una política muy grande, eran 70 países que reconocen el gobierno de Juan Guaidó y Estados Unidos de pronto dice, y daba ese viraje. ¿Qué genera esto en términos de legitimidad, por ejemplo, en el discurso de derechos humanos que Estados Unidos quiere poner en América Latina? ¿Qué genera eso en términos de confianza? ¿Cuál es el saldo de un vaivén como esos que genera la Casa Blanca, el presidente Biden y Estados Unidos en un tema tan importante como es el tema de Maduro? Sí, ese realismo en política exterior lo vamos a tener que evaluar en el resultado. Si Putin sigue y se sostiene en el poder y no es debilitado por las acciones que se están acordando
precisamente sacrificando todo esto, creando desconfianza, porque crea desconfianza en los aliados, ¿verdad? Por eso los sauditas no atienden el teléfono a Biden. Los Emiratos Árabes le dijeron que se reunieron para ver la parte de producción de petróleo con las autoridades estadounidenses. Le dijeron, nosotros podemos, pero tienen que hablar con los sauditas, pues nosotros no nos vamos a desalinear en una política petrolera con ellos. O sea, cuando no eres un socio confiable, porque pierden esa confianza, ¿verdad? Yo creo que aquí habría que evaluarlo en términos de si el resultado es si Putin se sostiene. Si Putin se sostiene, va a ser muy grave. La pérdida esa pérdida que ha venido teniendo la administración y los Estados Unidos después de la salida tan desastrosa en Afganistán, lo va a seguir ratificando y va a dejar de ser un socio confiable. Y es donde allí básicamente creo que China debe estar observando con mucha atención todo esto que está ocurriendo por los intereses propios de convertirse en la primera potencia mundial a la vuelta de un corto plazo. Entonces yo creo que esto que está ocurriendo, están colocando un gran capital político de confianza hacia los socios por parte de esta administración que puede ser después de mucho daño para sí mismo en términos de cómo reconstruir esa confianza con los Estados Unidos en un futuro. Entonces pienso que sí, Pacho, que es realmente, están apostando mucho a cambio de poco, en términos de que la solución de estabilizar el mercado petrolero con Venezuela es muy baja. Y en términos del codazo que le dieron a Colombia, creo que le fue muy bien, porque como le hincharon el ojo, le quisieron compensar el ojo hinchado y tuvo toda esta situación que fue una excelente reunión y me parece que debió haber sido. Pero usando tu símil del codazo, creo que le fue muy bien. Porque además, ¿qué traduce eso si lo queremos ver políticamente en Colombia? Al ser Maduro un socio, no un socio, un interlocutor que podemos usar o poder intercambiar opinión para poder que nos ayude en términos del impacto en el mercado petrolero, yo creo que Petro es un gran ganador en esta decisión y eso le mete ruido a la elección en Colombia. Bueno, Antonio, muchas gracias y espero prontamente verte o en Washington o en Miami. Y Eddie, lo mismo a ti, muchas gracias y gracias por volver a verte otra vez y me saludas a Mark, un gran amigo de Colombia. Gracias, Eddie, Pacho, por la invitación. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias, Antonio y Pacho. Un placer.